Buenos días, tardes o noches, aquí su padre Fig dándoles la bienvenida a este canal, link de la historia y del creador en la descripción. Descargo de responsabilidad. Esta es una obra de fanfiction basada en múltiples series de anime barra manga existentes. Los personajes y escenarios utilizados en esta historia pertenecen a sus respectivos dueños y creadores. Capítulo 216. Las campanas de la albería dieron la medianoche, aunque en el castillo del destino el tiempo mismo se doblegaba ante la voluntad de su amo. Víctor Von Doom se sentaba entronizado en su salón de acero y fuego, con el peso de la corona y la armadura sobre sus hombros no como una carga, sino como su derecho de nacimiento. Un símbolo de su fuerza y poder. La razón por la que él estaba despierto a esa hora tardía eran las constantes luchas de los tontos fuera de su imperio, las naciones vecinas, inclinándose ante sus amos de la ONU, presionaban sus fronteras. Su estupidez solo fue comparable a su arrogancia al creer que podían enfrentarse a él, enfrentarse a Doom. Este debía ser su momento de triunfo. Donde declaró con valentía su independencia y la de la albería del resto de los necios, donde rompió las cadenas que aprisionaban su tierra y su pueblo. Pero los tontos, esos idiotas imbéciles, se atrevieron a pensar que era débil y se atrevieron a desafiarlo. Sus propias naciones ardían, demonios infernales acechaban en las sombras, susurrando veneno y robando almas, hechiceros oscuros vagaban por sus calles, y había disturbios civiles. Sin embargo, en lugar de dar la vuelta y solucionar esos problemas, lo miraban como si fuera un blanco fácil, una victoria fácil. Ni siquiera prestaron atención a ese monstruo de cabeza metálica, Magneto, o a su rebelión mutante. Ese tonto ni siquiera podía ser una distracción adecuada. La arrogancia de todo esto le hizo hervir la sangre. ¿Ven a la albería como débil? La voz de Doom resonó por el pasillo vacío, resonando contra el acero y la piedra. ¿Creen que Doom se esconde tras los muros, acobardándose ante sus amenazas? Insensatos. Doom no se acobarda. Doom perdura. Doom prevalece. Doom reina. Su puño enguantado golpeó el apoyabrazos y el sonido reverberó como un cañón. A su alrededor, sus máquinas cobraban vida con un zumbido bajo sus órdenes. Proyecciones de Europa se materializaron con destellos. Líneas de movimiento de tropas y zonas sombreadas de inquietud marcaban el mapa como heridas en un cuerpo enfermo. Comparada con grandes naciones como Francia o Alemania, la albería parecía pequeña, pero a pesar de todas las amenazas que enfrentaba, se mantenía firme. Su imponente poder, su magia y su brillante tecnología garantizaban que ningún ejército pudiera invadir sus tierras, pero eso no los detuvo. No, todavía lo acosaban sin cesar, obligándolo a trabajar sin cesar para evitar que sus bombas y misiles impactaran dentro de su reino. Sin embargo, cada vez que iba a tratar con ellos, el otro lado presionaba el ataque, obligándolo a permanecer a la defensiva. Su alianza contra él era exasperante, pero no tenía tiempo para lidiar con ellos, algo que lo molestaba infinitamente. ¿Y por qué? ¿Por qué formaron esta alianza? ¿Por qué se alzaron contra él? ¿Contra la albería? Era porque tenían miedo. Temían a Doom. Y tenían razón en temerle. Porque él no era así. Magneto y su supuesto reino, que no es más que una turba de marginados furiosos aferrados a su aspirante a Mesías. Tampoco era como Arturía, quien, a pesar de todo su poder, decidió tomar solo sus propias tierras, incluso expulsando a Irlanda y dejando eso para que Magneto la tomara. Ella no era más que una mujer tonta, hermosa, poderosa, pero al final, su visión se quedó corta. Pero él, Doom, haría lo que ninguno de ellos podía hacer. Su destino no era solo gobernar la albería, no, su objetivo, su destino era el mundo mismo. No el mundo, sino el universo entero. Primero, conquistaría toda la Tierra, luego traería su ejército a Asgard. Arturía sería una digna general, tal vez incluso una posible reina, y juntos conquistarían el reino de los dioses. Porque el universo solo necesitaba un dios, solo necesitaba a Doom. Doom había prestado mucha atención a ese bufón que se proclamaba amo de Midgard, gobernante de la Tierra y más allá. Y no estaba del todo impresionado, solo era un tonto mimado. Aunque admitía que sus guerreros eran mejores de lo que esperaba, eso poco importaba. Si esos guerreros estaban dispuestos a servir a un tonto como Loki, no preveía ningún desafío en persuadirlos para que lo sirvieran a él, un rey digno. No, lo que realmente le importaba era el Bifrost, el método para viajar instantáneamente alrededor del universo, mucho más allá de cualquier cosa a la que la humanidad tuviera acceso. Incluso Doom tuvo que admitir que la capacidad de transportar ejércitos enteros a través de las estrellas estaba más allá de lo que podía hacer, al menos por ahora. No, el Bifrost era impresionante, y sería suyo, y con él, el universo mismo conocería a Doom. Se apartó del mapa, con la capa flameando, y la luz del fuego proyectando su sombra sobre las paredes de acero de la sala del trono.
Incluso su sombra parecía llevar una corona. Que Magneto juegue a la realeza. Que Arturia desperdicie su trono en paz. Que Loki se divierta con la adoración mortal. Todos se aferran a fragmentos del destino. Su voz se convirtió en un gruñido, frío como el hierro. Pero el destino pertenece a la muerte. Siempre lo ha sido. Con su gesto, otra proyección floreció en el aire. No era Europa, ni Camelot, ni siquiera Asgard. Un cubo de luz azul cegadora, latiendo con una promesa infinita. El Tesseract, robado de las manos de los dioses, reducido a un juguete de mortales. ¿Y quién está a su lado? Reed Richards. Richards. Doom escupió el nombre como si fuera veneno. Caminó de un lado a otro del pasillo, apretando y aflojando los guanteletes y cada palabra resonando como un sermón. Ese hombre se entromete en poderes que no puede comprender. Juega con el infinito como si fuera un rompecabezas, creyendo que su mente elástica puede extenderse para abarcar la eternidad misma. Insensato. Richards tropieza con las verdades por accidente, mientras que Doom las captura a propósito. La proyección cambió, mostrando las siluetas familiares de los Cuatro Fantásticos. La antorcha humana en llamas, la cosa reforzada en fuerza, la barrera de la mujer invisible brillando y Reed, estirándose eternamente, alcanzando siempre. La voz de Doom se suavizó, amarga y orgullosa en igual medida. Y, sin embargo, no son débiles. Mis fracasos al intentar derrotarlos son prueba suficiente. No por falta del genio de Doom, no. Sino porque Richards los infecta con su esperanza maldita. Los une de maneras que la ciencia no puede cuantificar. Doom comanda ejércitos, Richards exige lealtad. Y ahí reside su fuerza. La proyección se acercó al rostro de Reed, quien frunció el ceño pensativo. Doom apretó la mandíbula. Ahora tiene el Tesseract, oculto tras los muros de Shield, y piensa protegerlo de mí. Pero ni siquiera Richards puede resistirse a investigar más a fondo, a desentrañar secretos. Y cuando se extralimite, cuando su arrogancia lo lleve al borde del abismo, Doom estará allí, para arrebatarle lo que le corresponde por derecho. Para arrebatárselo todo. Doom entendió tanto a Richard como a Shield. Ninguno podía resistirse al Tesseract, y Shield fabricaría armas usando su poder, tal como Hydra lo había hecho décadas atrás, armas mucho más allá de su tiempo. Armas que un día servirían a Doom en su conquista del universo. Doom regresó a su trono, su capa ondeando como las alas de una gran bestia. Su voz se alzó una vez más, llenando la sala con una férrea convicción. Que Richards trabaje sin cesar con el cubo. Que Shield malgaste sus fuerzas en armas que ni siquiera pueden manejar. Cada paso que dan los acerca al precipicio, y cuando caen, Doom se alzará. El Tesseract no pertenecerá a Richards. No pertenecerá a Shield. No pertenecerá a Asgard, Albion ni a ningún dios que recte por las estrellas. Pertenecerá a Doom. Y a través de ella y toda la creación lo hará. Capítulo 217. Era tarde, pero la oficina de Nick Fury jamás había conocido el significado del descanso. Pilas de informes se alineaban en su escritorio como fortificaciones, cada una más pesada que la anterior. Su responsabilidad era interminable, al igual que sus dolores de cabeza. Stark se había escapado a Albion de todos los lugares, lo cual ya era bastante malo, pero había decidido pasar más de un mes allí, lo que casi había vuelto loco a Fury con todas las solicitudes y órdenes no tan veladas para tratar con él. Comprendía su deseo por la tecnología de Stark. Él mismo seguía queriéndola, pero no estaba dispuesto a matarlo para conseguirla. Shield le debía demasiado a su padre, y además era una completa estupidez matar a la gallina de los huevos de oro. Todavía luchaba por comprender por qué Obadiah Stane, un hombre que había construido todo lo que poseía en torno a la brillantez de la pareja padre e hijo Stark, pensó que se beneficiaría al matar a Tony. No, permanecer en el lado bueno de Stark era importante, mucho más que la mezquina ambición de esos burócratas del Senado. Después de todo, apenas unos meses después de terminar su primer traje, construido en una cueva con poco más que restos reutilizados, lo había mejorado innumerables veces. Con el tiempo, lo que tenía ahora, lo que podrían conseguir ahora, sería muchísimo mejor, infinitamente superior. Pero al menos Stark por fin había vuelto, aunque Fury deseaba no haber hecho ese estúpido traje nuevo de Iron Man. Eso le presionó mucho. Aún así, estaba en casa y era poco probable que causara más problemas por un tiempo, lo que le permitió a Fury centrar su atención en cuestiones más importantes. Estos son principalmente Albion, mutantes, Doom y Wakanda. Esas 4 cuestiones eran algo que no se podía ni se debía ignorar, pero no eran las únicas. Como malditos demonios. O el brazo militar secreto mágico del Vaticano, o lo que fuera. Sí, no había sido una verdadera sorpresa.
Hacía tiempo que sabía de los vampiros y todo su lío, pero no esperaba que, además de cazadores de vampiros comunes, gente común y corriente y familias que asumían esa tarea, la iglesia también tuviera tanta fuerza. Ya estaba realmente cansado de estas sorpresas. Estos días, Fury a menudo se sentía tentado a pedirle ayuda a Carol, pedirle que regresara y protegiera la Tierra pero también sabía que probablemente no haría mucho antes de irse nuevamente, entendía qué tipo de persona era ella. Era una heroína, alguien que quería salvar vidas, no gobernarlas ni controlarlas, sino salvarlas. ¿Y si la gente estuviera a salvo y feliz? A ella no le importaría quién las gobernara. Si regresaba y encontraba toda la tierra bajo el dominio de Arturia Pendragon, pero la gran mayoría de la gente estaba contenta, Fury dudaba que le diera a Arturia más que una advertencia antes de partir. ¿El problema de los mutantes? Lo consideraría una tontería y les diría que se encargaran ellos mismos, o peor aún, que se pusieran de acuerdo con Magneto y apoyaran los derechos de los mutantes. A Carol no le importaba la política. No la entendía. Y las demás amenazas que enfrenta la Tierra, no merecían su tiempo. Más aún cuando todos sabían que la Tierra estaba bajo la protección de Asgard, a pesar de no hacer nada cuando llegaron los Kree, todavía significaba que Carol probablemente continuaría confiándoles la tarea de mantener la Tierra a salvo, así que no, ella no era una opción. En cambio, Fury estaba empezando a confiar en la fase 2. Una nueva generación de armas, capaces de amenazar realmente a los enemigos a los que se enfrentaban, no meras balas de plomo que rebotaban en la piel de un demonio o se volvían contra ellos con el movimiento de la mano de un mutante. Wakanda y Doom estaban demostrando ser excelentes ejemplos de lo que la tecnología superior podía hacer. El ojo de Fury se posó en la gruesa carpeta marcada con el sello de la Ladveria, apartada del resto como si estuviera infectada. Victor Von Doom no solo usaba tecnología avanzada. Era tecnología avanzada, envuelta en acero y arrogancia. Cada vez que Fury leía un análisis de las defensas ladverianas, le dejaba con más preguntas que respuestas. Doom contaba con drones que superaban en maniobrabilidad a los mejores interceptores de Shield. Tenía robots automatizados y escudos de energía localizados. Había convertido su pequeño reino en una fortaleza que ni siquiera él podía prever cómo sería penetrada. Solo el hecho de haber sido atacado antes de completar su gran transformación le impedía convertirse en un actor global por el momento. Su arrogancia era tan grande como su peligrosidad y poder. Eso era algo que Shield había identificado hacía mucho tiempo. Su ego no permitía desaires y podía ser usado en su contra. La ONU creía que Doom era solo otro dictador forzoso, pero Fury sabía que no era así. Doom era un visionario, y los visionarios siempre eran más peligrosos que los matones. Finalmente, Fury pensó que Doom podría ser usado, pero necesitarían a alguien, algo que lo contrarrestara. Reed Richard podría serlo, fase 2 podría serlo, al igual que Wakanda. Wakanda, sin embargo, y Wakanda era el problema opuesto. Sonreían. Hacían reverencias. Se portaban bien en las reuniones. Y, sin embargo, tras las sonrisas, tras la fachada de tradición y lanzas, se asentaba una civilización que hacía que Stark pareciera estar haciendo reparaciones en su garaje. Vibranium en cada farola, tecnología médica capaz de curar la mitad de las enfermedades que Shield rastreaba, sistemas de sigilo que cegaban a los satélites. Y ahora que Arturia los había obligado a salir de su escondite, todos lo sabían. Fury todavía no podía decidir si estaba agradecido porque Arturia le había señalado esta amenaza oculta, o si debería estar enojado porque ahora esta amenaza era algo con lo que tenía que lidiar. Fury no confiaba fácilmente, pero confiaba más en Doom que en Wakanda. Doom era arrogante, brusco y ruidoso. Siempre sabías que planeaba algo porque te lo decía. Wakanda era diferente. Jugaban a largo plazo. Habían ocultado su verdadera fuerza durante siglos, y nadie lo lograba sin ser paciente, calculador y despiadado. Esto significaba que, por ahora, Fury planeaba enfrentarlos, debilitarlos y obtener su tecnología para Shield. De esa manera, una vez que se disipara el humo, Shield podría nivelar el campo de juego y restaurar la paz. Hasta que estuviera listo, dejaría que las cosas continuaran. Los vecinos de la Ladveria, con el apoyo de la ONU, mantendrían a Doom ocupado, y media África presionaba o atacaba directamente a Wakanda, aunque no sirvió de mucho, escondiéndose tras su escudo de energía. Realmente, el mundo era un desastre. Afortunadamente, la fase 2 pronto alcanzaría el éxito inicial y nacería una nueva generación de armas. Además, su información le decía que después de aprender sobre Wakanda y su enorme escudo, Stark estaba trabajando en su propia tecnología de escudo de energía y se estaba acercando a igualar los escudos personales que tenía Doom.
Stark podía ser un dolor de cabeza, pero también era alguien en quien Fury podía confiar, al menos, y que no querría apoderarse del mundo, simplemente porque Stark sería demasiado perezoso para gobernar. Y tal vez porque su corazón estaba en el lugar correcto. Y entonces su mirada se dirigió de nuevo a la carpeta maltratada. Iniciativa Vengadores. Porque entre los caballeros de Albion, la ciencia hechicería de Doom, el imperio encubierto de Wakanda y el reino mutante de Magneto, Fury podía sentirlo en sus huesos. La era de los hombres comunes ya había terminado. Quizás sea hora de volver a impulsar esto, murmuró. Su último intento seguía sin éxito, pero sabía que el Consejo de Seguridad estaba a punto de aprobarlo. Solo necesitaba demostrar que incluso después de la fase 2, todavía necesitarían individuos especiales y raros para manejar misiones raras y problemáticas. Una fuerza de combate de élite. Fury se reclinó, frotándose el puente de la nariz, cuando sonó el intercomunicador. Director, dijo la voz de María Hill, cortante y urgente. Se le necesita de inmediato. Entrecerró los ojos. Y ya es más de medianoche. Más vale que no sea otro senador quejándose de Albion. No, señor, dijo Hill con voz tensa. Es el cubo. Tenemos una anomalía. Reed Richards está en el lugar y dice que está despertando. Fury ya estaba de pie, con el abrigo en la mano. La carpeta de los Vengadores estaba abierta sobre su escritorio, con los nombres dentro medio ensombrecidos por la lámpara. Prepara el coche. Si el cubo se mueve, se acabó el juego. Apagó la luz, salió de la oficina y murmuró algo mientras caminaba. Las instalaciones del cubo vibraban como un corazón en tensión. Las alarmas parpadeaban en rojo en las paredes, la gente corría de un lado a otro, algunos cargando equipo para salvarlo en el peor de los casos, y otros para escapar antes de que la situación empeorara. El coche de Nick Fury frenó bruscamente afuera, y entró con ella y un destacamento de agentes a sus espaldas. En cuanto se abrieron las puertas blindadas interiores, el rugido del Tesseract lo impactó. No fuerte, pero sí profundo, una vibración que le recorrió los huesos y la mente por igual. El ojo sano de Fury se entrecerró al observar la escena. Las filas de computadoras parpadeaban, las consolas chispeaban. Una luz azul inundaba la habitación, proyectando sombras largas y temblorosas. Y en medio de todo, de pie al borde de la plataforma de contención, Reed Richards trabajaba frenéticamente, con los brazos estirados en arcos imposibles, girando perillas y tecleando comandos en varias estaciones a la vez. Richards, ladró Fury, ¿quieres decirme por qué mi cubo parece que está a punto de abrir un agujero en el planeta? Reed no levantó la vista. Su voz sonaba entrecortada, distraída. No está haciendo un agujero, todavía no. Está irresonando. Algo tira de él, intentando forzar una conexión. Si tan solo pudiera estabilizar la matriz energética, ¿no puedes estabilizarlo, Reed? Gritó Johnny Storm, paseándose como un tigre enjaulado, con el fuego parpadeando peligrosamente en la punta de sus dedos. Lleva semanas pinchando esa cosa, y ahora señaló con impotencia la luz cegadora, esto. Johnny tiene razón, retumbó Ben Grimm, su piel pétrea reflejando el resplandor azul. Sea lo que sea, no es natural. Tenemos que detenerlo, estirarnos. Desenchufarlo antes de que todo explote. No puedo apagarlo. Espetó Reed, con la voz entrecortada por la tensión mientras otro monitor explotaba en chispas. El cubo es autosuficiente. Se alimenta del intento de contenerlo. Si corto los amortiguadores, corremos el riesgo de una cascada descontrolada que podría arrasar medio estado. Su Storm había permanecido en silencio hasta ahora, con las manos apretadas mientras tenues ondas de fuerza la rodeaban. Se giró hacia Fury con voz aguda pero firme. Director, necesita sacar a la gente de aquí. Si Rick se equivoca, si esto explota, Fury apretó la mandíbula. Si esto explota, no quedará un solo lugar donde sacar a la gente. El Tesseract pulsó con más fuerza, una onda expansiva sacudió la cámara. Ille se apoyó contra la barandilla, gritando por encima del estruendo. Señor, las lecturas se dispararon de nuevo. Estamos perdiendo la contención. Los brazos de Reed se desdibujaron mientras tecleaba en 3 consolas a la vez, con el rostro pálido a la luz. No, aún puedo controlarlo. Si tan solo redirijo Reed. Espetó Johnny, y la llama cobró vida por completo. Escúchate. Hablas como Doom. Intentas manipular algo más grande que tú para que se ajuste a tus malditas ecuaciones. El nombre hizo que Reed se estremeciera, pero no se detuvo. El cubo gritó, un rayo azul puro se elevó hacia el techo, atravesando el acero como si fuera papel. La instalación se estremeció como si la mano de un gigante la hubiera agarrado.
El escudo de Su se colocó a su alrededor instintivamente, conteniendo una oleada de energía que habría incinerado a hombres inferiores. Johnny y Ben se apoyaron a su lado. El abrigo de Fury crujió con el vendaval al volver a alzar la voz. Que alguien me diga qué carajo estamos viendo. Nadie respondió. Los dedos de Reed revoloteaban sobre las consolas, con los ojos abiertos, entre fascinación y terror. Ya no es solo energía. Es y dirección. Algo empuja desde el otro lado. ¿El otro lado de qué? Rugió Fury. El cubo pulsó, esta vez con más fuerza, y la luz azul devoró la cámara en una llamarada cegadora. Por un instante imposible, Fury creyó ver formas formándose en la luz. Sombras alargadas, el atisbo de una figura que se extendía hacia afuera, como una mano contra el cristal. Entonces la energía aumentó nuevamente y el suelo gimió bajo ellos. La voz de Hill se quebró en medio del estruendo, urgente, casi presa del pánico. Director. Sea lo que sea, no está contenido. Si sigue ascendiendo, el cubo no solo se quemará, sino que, sus palabras se desvanecieron en otro pulso. El aire mismo pareció estremecerse, vibrando como la piel de un tambor. Fury mostró sus dientes contra la tormenta, su único ojo bueno fijo en el corazón de la cámara donde la luz se espesaba, arremolinándose como una herida abierta en el mundo. Algo estaba pasando. Capítulo 218. El aire se curvaba a su alrededor en una esfera impecable, con ondas que se deslizaban sobre su superficie mientras la energía azul la bañaba y rompía como una ola. Johnny se plantó al borde del resplandor, mientras las llamas se elevaban instintivamente. Ben dio un paso adelante y se puso de pie, rechinando los nudillos de granito. Reed no se movió. No podía. Tenía la mirada clavada en la herida que se abría en la viga. Una costura vertical donde el azul se volvía negro y la profundidad se convertía en distancia, como si la habitación hubiera sido descubierta para mostrar lo que se escondía bajo la piel de la realidad. Algo se abrió paso. No era una mano, ni una garra, ni el hocico de un monstruo. Era una intención fría y pausada, y esa intención adquirió una figura alta y delgada con una túnica color mares de medianoche, deslizándose como si el suelo mismo se inclinara para recibirlo. El portal no lo arrojó a la cámara. Lo colocó, deliberadamente, como una pieza de ajedrez. En su mano brillaba un fino cetro, coronado por un rayo de luz azul imposible. Cantaba suavemente con un tono que hacía doler los dientes. La seguridad levantó los rifles. Espera un momento, empezó Hill. La figura giró el rostro, elegante, pálido, lo justo para mirarlos. Todas las armas bajaron a la vez, como si nunca hubiera pensado en disparar. Extendió las manos, con una voz suave pero de algún modo áspera, y llegó lejos sin esfuerzo. Mortales. No tengan miedo. Se encuentran en el umbral del propósito. Han sido elegidos, no maldecidos. Porque es suyo el honor de servir a un poder incomprensible. El gran titán, cuya voluntad es la voluntad del universo mismo. El cetro pulsó y una luz azul bailó por la habitación como la sombra de una estrella. Alégrense. Porque en la obediencia encontrarán claridad. En la entrega, hallarán paz. Y en el servicio, su mirada los recorrió, ingrávida y aplastante a la vez. Encontrarán la gloria de Thanos. Silencio. No el silencio de la calma, sino el silencio de la conmoción, la confusión y un poco de asombro. Al fin y al cabo, no todos los días te topabas con un extraterrestre. Miró a su alrededor y se detuvo en Reed. Sus ojos alienígenas brillaron azules por un instante, antes de sonreír ampliamente. Servirás bien. Luego, casi con delicadeza, giró el cetro hacia Reed Richards. Reed se estremeció, conteniendo la respiración, pero sus manos no se separaron de los controles. Un fuego azul le lamió los ojos, y la frenética confusión de su escritura se ralentizó. La precisión reemplazó al pánico. Su rostro se quedó inexpresivo, sereno, como si todas las ecuaciones finalmente hubieran cuadrado. Reed. Gritó Johnny, con una llamarada encendida en respuesta a sus emociones. Ni se te ocurra. El desconocido inclinó la mano, y el fuego de Johnny se comprimió en un globo tenso y tembloroso, atado por dedos invisibles. Johnny se esforzó, mostrando los dientes, pero el infierno se negó a extenderse. Uno muy enérgico, observó el desconocido. Antes de levantar suavemente la otra mano, haciendo que Ben flotara como si no tuviera peso, deteniéndolo en su ataque. No esperaba seres como ustedes aquí en Midgard, pero poco importa. Todos servirán. No, no lo haremos. Bartón se lanzó desde una cuerda de rapel, con el arco ya tensado. Su primera flecha se dirigió directamente a la garganta del intruso. La figura inclinó la cabeza, cortés como un cortesano.
La flecha se detuvo en pleno vuelo, luego se movió bruscamente y avanzó ligeramente, haciendo que la mirada del intruso se clavara en Su. Cada vez son más interesantes, ¿verdad? Dijo, y agitó la mano, haciendo que Ben y Johnny salieran volando hacia atrás. Este es un edificio gubernamental y estás invadiendo el lugar. Te pido que te entregues y cooperes. Fury intentó calmar la situación, aunque seguía apuntando al intruso con su arma. En esos breves instantes, ya había aprendido mucho sobre ellos. Por un lado, era evidente que servían a alguien más, y con bastante fanatismo. Y por otro, se refería a este lugar como Midgard, lo que significaba que no era casualidad que estuviera allí. Más aún, Fury tuvo que admitir que esta persona era más poderosa de lo que podían controlar con lo que tenía a mano, así que esperaba que pudieran llegar a un acuerdo, o al menos ganar tiempo. Porque Ben y Johnny se estaban recuperando, lo que significaba que, una vez que se recuperaran, esperaba que pudieran vencer al alienígena. La sonrisa del alienígena no flaqueó. El cetro se inclinó perezosamente hacia Furia, como si le divirtiera el gesto de desafío. Sus armas son juguetes, su autoridad, pergaminó, dijo en voz baja. No pueden negociar con la inevitabilidad. Pueden retrasarla, pero servirán. La voz de Reed resonó en la sala. Tranquila. Distante. Equivocada. Los armónicos del campo son inestables. La retroalimentación se está acelerando. Si la contención colapsa, la cascada vaporizará todo en un radio de 30 kilómetros. Reed, Su empezó a avanzar, pero la mirada en sus ojos la detuvo en seco. No eran los ojos que conocía. Estaban encendidos desde dentro, un frío fuego azul que reemplazaba la calidez humana. El intruso inclinó la cabeza en señal de aprobación. No esperaba mucho de un mundo tan primitivo, pero al menos eres lo suficientemente inteligente como para ver la verdad. Dime, ¿puedes arreglarlo? Reed negó con la cabeza. Imposible, el equipo no fue diseñado para soportar esta carga. Como mucho, puedo limitar el alcance. No tiene sentido, la destrucción servirá como una excelente distracción, manteniendo a Asgard ciego de mis acciones aquí, dijo el intruso, mirando hacia arriba, como si viera algo que ninguno de los otros podía ver. Fury apretó la pistola con más fuerza. ¿Planeas volar medio estado solo para mantener esto en secreto? La expresión del alienígena permaneció inalterada. Tranquila, serena, incluso ligeramente divertida. Midgard es una mota. Si su destrucción sirve al designio del gran titán, que así sea. El sacrificio es la base del propósito. Su avanzó, su escudo brillando con más intensidad para ayudar a Johnny y Ben a ponerse de pie. No mientras yo esté aquí, Siseo. No puedes decidir quién vive y quién muere en este planeta. El intruso ladeó la cabeza, como si la considerara, como un erudito que admira a un insecto por resistirse a su alfiler. Desafío. Admirable, aunque inútil. Otra oleada atravesó la platier. Las consolas explotaron entre chispas. Un brazo de contención se desprendió y se estrelló contra la cubierta con un chirrido de metal torturado. El brillo del cubo se disparó, ardiendo de un blanco azulado, llenando la cámara con un zumbido palpitante que resonaba hasta los huesos. La voz de Ill interrumpió, aguda y urgente. Director. Las lecturas están fuera de escala. Si no evacuamos ahora, manténganse firmes. Espetó Fury, aunque sentía el suelo vibrar bajo sus botas. Sabía que ella tenía razón. Estaban a segundos de un punto sin retorno. Reed siguió escribiendo, con el rostro impasible de obediencia. 70 segundos antes de que comience la cascada. 40 antes de que se acabe el margen de seguridad. Johnny gruñó, sintiendo calor de nuevo. Entonces, ¿qué demonios estamos esperando? Tu rendición, respondió el intruso en voz baja, alzando el cetro. La energía se arqueó a lo largo de él, y relámpagos azules recorrieron las paredes. Supuso toda su fuerza de voluntad en la cúpula, abriéndola más, impidiendo el alcance del alienígena. Fuera. Gritó a los demás. Puedo sujetarlo. Te romperás, susurró la intrusa, presionando con más fuerza, formando una telaraña de escarcha sobre la curva de su escudo. Y cuando lo hagas, servirás. Fury gritó. Y ya, que se muevan. Tiró a Johnny del brazo y a Ben del hombro. Se acabó. Si ese camión se va, se llevará todas las instalaciones. Otra onda expansiva deformó el techo. Trozos de hormigón cayeron en una lluvia de escombros. El alienígena miró por última vez a Reed y luego a Fury. Este mundo abre sus puertas, director. Cuando lo haga, comprenderá que resistirse nunca fue una opción. Con un movimiento de su mano, todos sintieron un tirón, como si la gravedad repentinamente se pusiera patas arriba y los atrajera hacia el objeto brillante con forma de lanza que tenía en la mano. No, no lo harás.
Gritó Su mientras llevaba sus poderes al límite, conteniendo la fuerza que amenazaba con derribarlos. Sin embargo, a pesar de sus mejores esfuerzos, no fue lo suficientemente fuerte, no del todo. Si bien quienes estaban más cerca de ella lograron resistir gracias a sus esfuerzos, quienes estaban un poco más lejos no tuvieron tanta suerte. Hicieron lo mejor que pudieron, pero al final, Houkai y Ben fueron detenidos y golpeados suavemente con la punta afilada de la lanza, y un resplandor azul los atravesó cuando detuvieron toda resistencia. Una lástima, pero bastarán. Su voz sonaba tan tranquila como siempre, como si la defensa realmente no le importara en absoluto, tan seguro de su victoria, de su visión, que nada podría quebrantarla. Con un movimiento perezoso de la mano, el Tesseract voló de la máquina a su palma. Ven, tenemos mucho trabajo, dijo, sin importarle a los demás, seguro de que la explosión acabaría con ellos, y él y los demás desaparecieron por otro portal que se cerró de golpe tras ellos. Fury maldijo en voz baja, agarró a Su por la muñeca y la arrastró hacia las puertas blindadas. Ya está. Nos vamos. Entonces las puertas se cerraron de golpe y el mundo detrás de ellas rugió como si la tierra misma se hubiera partido en dos. Noticias de última hora de CNN. Siguen llegando informes. Las autoridades confirman que hoy se produjo una explosión masiva en una instalación gubernamental clasificada en las montañas del oeste de Montana. La instalación, que se rumoreaba desde hacía tiempo que estaba operada por el Departamento de Energía, ha quedado reducida a escombros. Testigos presenciales en pueblos cercanos describieron cómo el cielo se iluminó con lo que parecía ser un sol azul antes de que una onda expansiva destrozara las ventanas en un radio de 80 kilómetros. La estática zumbó en la pantalla por un momento antes de que el presentador regresara, con el rostro pálido pero firme. Las autoridades no han publicado una cifra de víctimas hasta el momento. Se ha denegado el acceso al lugar a los equipos de emergencia, alegando riesgos de radiación y químicos. Portavoces del Pentágono insisten en que no existe ninguna amenaza para el público, aunque se han negado a responder preguntas sobre el propósito de la instalación. Los rumores abarcan desde pruebas nucleares hasta experimentos energéticos avanzados. Lo que sí podemos confirmar es que la explosión fue detectable desde 3 estados, registrándose como un terremoto de magnitud 4.1 en la escala del USGS. Los residentes de la zona han sido evacuados. Se desconoce si alguien dentro de las instalaciones sobrevivió. La transmisión se cortó brevemente y mostró imágenes borrosas tomadas con un teléfono celular. Una columna de fuego azul atravesando las nubes, seguida de una detonación que volvió blanco el horizonte. La voz del presentador bajó. De nuevo, no podemos verificar en este momento si fue un accidente, o algo más. El cairón en la parte inferior de la pantalla decía en letras claras. Una misteriosa explosión destruyó un sitio gubernamental remoto, se desconocen los sobrevivientes. Capítulo 219. Las puertas blindadas se doblaron tras ellos, y el calor y la presión recorrieron el pasillo como el aliento de un dragón. El polvo caía en nubes asfixiantes mientras las sirenas sonaban y las luces de emergencia parpadeaban en rojo. Muévete, muévete, muévete. Ladró Fury, arrastrando a Su con una mano y empujando a Johnny con la otra. Iri y los demás agentes no necesitaban ayuda, pues corrían a toda velocidad. Mientras corrían por los oscuros pasillos subterráneos del complejo, las paredes a su alrededor temblaban mientras una explosión tras otra sacudían las instalaciones. Llegaron al estacionamiento subterráneo de vehículos mucho más rápido de lo que cualquiera de ellos hubiera creído posible, pero, de nuevo, no todos los días uno corría como si tuviera una posible explosión nuclear detrás de usted. Vamos, vamos, vamos. Gritó Fury mientras se subía a la parte trasera de uno de los coches, que no tardó en salir a toda velocidad. Nunca antes Fury había estado tan feliz de no haber escatimado en autos para Shield y de no haber elegido algún estúpido modelo eléctrico. No, disfrutaba mucho la sensación de ir de 0 a 60, incluso si lo descolocaba un poco. Afuera, el aire nocturno los saludó, y no fue un momento demasiado pronto antes de que más explosiones comenzaran a destrozar las instalaciones detrás de ellos. La verdad, esperaba que explotara antes, dijo Johnny mientras miraban hacia atrás, viendo cómo el edificio se derrumbaba. ¿En serio? ¿Esperabas que muriéramos todos ahí dentro? Gritó ella mientras se aferraba al coche con todas sus fuerzas. No, pero por lo que dijo Reed, parecía que sería mucho más grande. Intentó defenderse. Fury no pudo evitar estar de acuerdo, realmente no esperaba salir con vida, pero por alguna razón, lo hicieron. Creo que era Richard, dijo Su después de un momento. ¿Qué quieres decir? ¿No lo viste?
Lo debilitó esa luz azul, y al igual que Ben y ese agente, todos se convirtieron en secuaces leales, una especie de control mental o algo así, señaló Yonji. Sí, pero no sabemos cómo funciona. Siguió trabajando hasta que le ordenaron que se moviera, así que quizá lo obligaron a obedecer, pero como no les dijeron que no intentara detener la explosión, ¿siguió haciéndolo? Preguntó Sue, con la esperanza de que, de alguna manera, Reed y los demás aún pudieran salvarse. Fury estuvo de acuerdo en que la teoría tenía cierto fundamento, pero no sabía mucho sobre cómo funcionaba el control mental. Era tan buena como cualquier teoría que hubiera escuchado. Lo que significa que, si no se expresa correctamente, Reed y los demás aún podrían ayudarnos. Preguntó Honey, entre esperanzado y desesperado. La mirada de Sue permaneció fija en el horizonte donde ardía el complejo, con las manos retorciéndose en el regazo. No lo sé. Pero tengo que creer que es posible. Si se defendió aunque sea un poco, entonces no ha muerto del todo. Johnny suspiró desde el asiento a su lado, con voz grave y grave. Ope está bien, Sucie. Pero ahora mismo, tenemos que concentrarnos en la pelea que tenemos por delante. Quienquiera que fuera ese cretino, anda por ahí con tu hermano y el cubo. El coche dio un bache, sacudiendo a todos. Fury se apoyó en la puerta, con la expresión fija como una piedra. Están bien. Tenemos que esperar lo mejor, pero asumir lo peor. Tenemos que actuar antes de que ese extraterrestre haga lo que sea que esté planeando, porque sea lo que sea, es malo, muy malo. Fury había conocido a innumerables personas a lo largo de los años, y personalmente pensaba que era bueno leyendo a los demás, y esto se extendía incluso a seres de más allá de la Tierra. Esta criatura era un fanático, alguien que creía en sus propias mentiras y moriría por ellas. Pero antes de que eso sucediera, sin duda arrastraría a la Tierra a la muerte con él, algo que no podía permitirse. ¿Tienes algún plan para detener a ese tipo? Porque nos acaba de dar una paliza, y no es por presumir ni nada, pero somos como los Cuatro Fantásticos, y ahora solo quedamos dos, señaló Yonji. Sacó una carpeta chamuscada de debajo de su abrigo, la dejó caer sobre su rodilla y la abrió. Las páginas estaban arrugadas y manchadas de ceniza, pero las palabras de la portada seguían siendo claras. Iniciativa Vengadores. Y lo miró con los ojos muy abiertos. ¿De verdad vas a desempolvar eso? No veo otra opción, dijo Fury. Su voz era firme, pero con un tono de hierro. Eso que vimos allá atrás no era solo un terrorista alienígena. Tenía poder. Control. Una misión. Y si sirve a quien dice servir, entonces la Tierra no está lista. Ni de lejos. Su apartó la mirada de las llamas y la fijó en Fury con una mirada feroz. Entonces, prepáranos. No nos quedaremos de brazos cruzados. Fury la miró fijamente un buen rato. Dejó que el viento y el olor a ozono quemado le llenaran los pulmones, que la ceniza se le asentara en el cuello, y luego se agachó y cerró la carpeta maltratada con un sonido como el de un disparo. Bien, dijo. Porque nadie más lo hará por nosotros. Solo momentos después de que dijo eso, una explosión masiva ocurrió detrás de ellos, la luz era cegadora y su auto fue lanzado instantáneamente al aire, estrellándose brutalmente contra el suelo y rodando varias veces antes de detenerse finalmente. El chasis del coche crujió, los cristales se hicieron añicos y el metal chirrió al quedar finalmente de lado. Por un instante, solo se oyó una respiración entrecortada y el tic-tac de motores sobrecalentados. Gracias, señorita Storm, sin usted, bueno, mejor no pensemos en eso, dijo Fury rápidamente al darse cuenta de que no estaba herido, y la razón era Susan Storm, quien los había protegido de lo peor. Sue se desplomó hacia adelante, con los brazos temblorosos, y el tenue brillo de su escudo se desvaneció a su alrededor. Capté casi todo, susurró. No todo. Johnny apartó la puerta arrugada de sus bisagras, tosiendo uno. Hiciste más que suficiente, hermanita. Sin esa burbuja, estaríamos fritos. Ella se incorporó lentamente, con una mano presionada contra un corte sangrante en su sien. Fury empujó la puerta con el hombro y salió, limpiándose el hollín del abrigo. Su ojo sano, fijo en la destrucción, sin pestañear. No era solo un laboratorio en llamas. Era un mensaje. Johnny escupió al suelo. ¿Sí? Bueno, mensaje recibido alto y claro. Un extraterrestre con complejo de Dios acaba de declarar la guerra. No, corrigió Fury con tono sombrío. No declaró la guerra. Cree que ya terminó. Metió la mano en su abrigo de nuevo y sacó la carpeta maltratada. Pero le demostraremos que esto no ha terminado. Y gritó. Sácanos de aquí.
Tengo que hacer algunas llamadas, dijo, mientras Sill empezaba a hacer llamadas para que los evacuaran y pidieran apoyo, mientras Fury hacía algunas llamadas especiales. Los motores chisporroteaban a lo lejos mientras los transportes de Shield se posicionaban, con los faros recortando la humeante línea de árboles. Y ya estaba en comunicación con el comando, con voz entrecortada y profesional, pero Fury lo ignoró. Se agachó contra el vehículo destartalado, sacó un cable de seguridad de su abrigo y marcó un código que solo un puñado de personas con vida conocía. La línea hizo clic. Una voz de mujer respondió, tranquila pero firme. Romanov. Agente, dijo Fury con voz grave. Tenemos un problema. Ya me lo imaginaba, respondió Natasha. Su imagen parpadeó en la pantalla rota del dispositivo de seguridad de Fury, con un fondo oscuro y anodino. Montana ha estado iluminando todas las transmisiones durante los últimos 15 minutos. ¿Qué ha pasado? Fury exhaló una vez por la nariz, con firmeza. Perdimos el cubo. Un extraterrestre cruzó el portal. Un hombre de voz suave, con un bastón que doblaba mentes. Entró y salió con Richards, Grimm y Barton bajo su control. Natasha entrecerró los ojos y apretó la mandíbula. ¿Clint? Comprometido, dijo Fury rotundamente. Ahora es uno de los suyos. Por un instante, Natasha no se movió. Luego asintió, con un destello de peligro en la mirada. Entonces lo recuperaré. Tendrás tu oportunidad, dijo Fury. Pero primero, necesito a Banner. Esta situación es insostenible para la gente normal, así que necesito gente extraordinaria. Necesito a los Vengadores. Natasha se recostó, pensativa. ¿Y si no quiere entrar? Eres Natasha Romanoff, dijo Fury. Ya entrará. Hubo una pausa, de medio segundo, y luego sonrió levemente, sin calidez. ¿Por dónde empiezo? Fury recitó las coordenadas de memoria. Brasil. Se ha estado moviendo, pero no llegará lejos sin que nos demos cuenta. Encuéntrenlo. Tráiganlo. Con cuidado. Entendido, dijo. La línea se cortó. Fury cerró el dispositivo y lo guardó en su abrigo. A su alrededor, la noche seguía densa de humo, y el horizonte se iluminaba con el resplandor apagado del complejo en ruinas. Miró a ella, que hacía señas al primer vehículo de evacuación. Primero la bandera, murmuró Fury, casi para sí mismo. Luego el resto. Esto no ha terminado. Continuará. Y hasta aquí dejamos el capítulo. En un par de días subiré otra parte de esta historia, y no se olviden de dejar un comentario sobre lo que les pareció esta historia o qué historia quieren que suba. Nos vemos.